Bienvenidos a este encuentro de la Cátedra Libre de Pensamiento Clínico de Intramed. Mi nombre es Lucas de Candia, mi especialidad Medicina General y Familiar, y en este encuentro vamos a trabajar los factores de riesgo cardiovasculares, algunas reflexiones sobre la práctica clínica en la actualidad. Para empezar, me gustaría retomar algún hecho histórico que me parece que puede ser interesante para ayudarnos a reflexionar, de cuando el hombre se atrevió a mirar más allá. En este caso, la anécdota la tomamos de Ambroise Paré, por muchos reconocido como el padre de la cirugía. En el siglo XVI, puntualmente las heridas por arcabuz, los enfrentamientos bélicos, el protocolo de la época, supuestamente la mejor evidencia, podríamos decir, de esa época, era que los heridos por arcabuz debían ser curados con aceite hirviendo. El aceite hirviendo, en teoría, cauterizaba la herida y ayudaba a la cicatrización y a la mejoría de los heridos. En una noche de batalla, Paré, que era barbero inicialmente, se encontró sin aceite disponible, por lo cual tuvo que atender a los enfermos a su cargo, sin los recursos disponibles para aplicar el protocolo, podríamos decir, hegemónico del siglo XVI. Preocupado por las consecuencias de su atención sin los recursos necesarios, al día siguiente fue temprano a controlar a los enfermos y descubrió que aquellos que habían sido tratados con aceite hirviendo estaban con una peor evolución clínica que quienes no fueron expuestos a esa intervención. Por lo cual, su valentía, su avidez, su preocupación por lo que le pasaba a los enfermos a su cargo, lo llevó a encontrar conclusiones que fueron revolucionarias para su época. La American College of Cardiology y la American Heart Association, las asociaciones principales del área de cardiología americanas, en el año 2019, a partir de un comité de expertos, como todos los años, emiten una guía, un protocolo, que es un poco una sumatoria de toda la evidencia científica disponible en relación a la prevención cardiovascular en la actualidad. Provocativamente decimos la verdad sobre prevención cardiovascular en la actualidad, poniendo en tela de juicio por qué llamarle verdad a este protocolo, que es ampliamente el más difundido y utilizado en el mundo. Ahora, con cierta brevedad, porque no es el foco principal de esta clase, vamos a recorrer algunos de los puntos de esta guía. El primero de ellos se enfoca en la evaluación del riesgo cardiovascular, en donde se deja establecido que el riesgo que se evalúa es individual, está pensado a 10 años, es decir, es el riesgo que una persona tiene de sufrir un evento cardiovascular en los próximos 10 años de su vida, según algunas variables evaluadas en el momento actual. Esta guía aclara de inicio que todas las herramientas de estimación de riesgo tienen limitaciones, lo cual es un punto interesante y que vamos a retomar varias veces a lo largo de este encuentro. Otro de los ítems destacados de esta guía de prevención cardiovascular es relacionado con los estilos de vida saludable. Tomamos aquí el concepto de estilo de vida saludable, retomaremos más adelante una discusión al respecto. Puntualmente esta guía hace énfasis en las cuestiones ampliamente conocidas,
como son el beneficio en prevención cardiovascular que aporta el ejercicio regular, el control del peso corporal, el hecho de evitar el consumo de tabaco y las dietas más saludables, puntualmente la evidencia acumulada en relación a lo beneficioso de la dieta mediterránea, por ejemplo, o de algunas dietas particulares a base de frutas, nueces, vegetales, pescado, etc. Es ampliamente conocida la evidencia en favor de la aspirina como una intervención farmacológica en la prevención cardiovascular. Puntualmente, esta guía del año 2019 propone un uso limitado de la aspirina a casos particulares en donde el riesgo de sangrado a consecuencia de la aspirina no sea superior al beneficio en prevención por su efecto antiagregante. Puntualmente, identifica la necesidad de limitar su uso en personas con mayor riesgo cardiovascular y escaso riesgo de complicaciones hemorrágicas. Respecto a las estatinas, fármacos ampliamente difundidos también en el uso para prevenir eventos cardiovasculares, se recomiendan en conjunto con los previamente charlados cambios en el estilo de vida. Puntualmente se recomienda la indicación de estatinas en personas con niveles de colesterol LDL superiores o iguales a 190 miligramos decilitro, en personas con diabetes tipo 2 o en todos aquellos pacientes en los cuales se estima una alta probabilidad de sufrir accidentes cerebrovasculares y o ataque cardíaco. En los pacientes con diabetes tipo 2, a las recomendaciones antedichas de algunas intervenciones higiénico-dietéticas y la recomendación de ejercicio, se suma la metformina como intervención farmacológica que tendría un beneficio en reducir el riesgo de sufrir eventos cardiovasculares conjuntamente con lo previamente desarrollado de las estatinas. Respecto a los casos de colesterol elevado, la guía 2019 sintetiza 3 situaciones en donde es recomendada la indicación de tratamiento farmacológico con estatinas. Primer ítem, pacientes adultos con riesgo cardiovascular intermedio. Segunda posibilidad, segunda indicación, pacientes adultos de entre 40 y 75 años con diabetes tipo 2. Tercera indicación, pacientes adultos de entre 20 y 75 años con colesterol LDL mayor o igual a 190 miligramos decilitro. Respecto a la situación de pacientes adultos con TA elevada o hipertensión arterial diagnosticada, la guía insiste en las indicaciones no farmacológicas desarrolladas previamente, en la clara indicación de tratamiento antihipertensivo cuando el riesgo cardiovascular es elevado y o existen criterios diagnósticos de hipertensión, y en focalizar como objetivo el logro de cifras tensionales menores a 130/80. Respecto al consumo de tabaco, la guía realiza recomendaciones que son conocidas y esperables, ¿no? Por supuesto, la evaluación sistemática del consumo de tabaco en cada consulta, la recomendación amplia y contundente de abandono del hábito tabáquico,
Y como estrategias posibles para esta intervención proponen las terapias conductuales y los fármacos, donde nombra algunos de los utilizados en el cese tabáquico. Bueno, habiendo recorrido los puntos principales de las recomendaciones de las guías más difundidas en la actualidad respecto a la prevención cardiovascular, vamos a tomar algunos conceptos para reflexionar críticamente respecto de estas guías. El primero de ellos es el concepto de riesgo, y para esto vamos a tomar un clásico artículo del año 85 de Geoffrey Rose, un epidemiólogo inglés, que nos invita a reflexionar sobre la estrategia preventiva de alto riesgo, entendiéndola a esta como un recurso provisional necesario para proteger a individuos susceptibles. Es decir, Rose nos propone entender que cuando implementamos estrategias preventivas de alto riesgo, estamos suponiendo que identificar a aquellos individuos con mayor susceptibilidad de enfermar nos va a acarrear grandes beneficios poblacionales. Rose, si bien propone que esta es una intervención válida, nos invita a pensar que si fuésemos capaces de identificar las causas subyacentes de la incidencia de un fenómeno clínico, es decir, los por qué se enferma la gente, podríamos tener intervenciones preventivas mucho más amplias y eficaces. Continuando la pregunta que nos dejaba planteada Geoffrey Rose, ¿por qué enferma la gente? ¿Por qué se produce y se distribuye una enfermedad en una población? Y retomando una mirada crítica del concepto de riesgo, riesgo como la susceptibilidad de algunos de desarrollar una enfermedad y de otros de no desarrollarla en las mismas condiciones. Bueno, para continuar esta discusión vamos a tomar algunos conceptos de Eduardo Menéndez, un antropólogo argentino, que nos invita a pensar el riesgo en relación a la capacidad y posibilidad del sujeto de elegir. Menéndez dice, el riesgo colocado exclusivamente en el sujeto supone explícita o implícitamente que dicho sujeto es un ser libre, con capacidad y posibilidad de elegir si se expone o no a un determinado factor de riesgo o a una conducta de riesgo, podríamos decir, como en el caso que toma el autor en este texto, que es el tabaquismo. Esto nos lleva a discutir la definición de la guía de estilos de vida en contraposición con lo que comúnmente se le llama condiciones de vida o determinantes. En este sentido, desde una posición de igualdad en la distribución de recursos materiales de vida y en la posibilidad de elegir de los sujetos en una población, podríamos hablar de riesgo, pero en las condiciones concretas reales de existencia en nuestro mundo actual, las desigualdades están ampliamente distribuidas, establecidas y podríamos ubicarlas como determinantes de posibilidades de elegir diferentes. En este sentido, definir que el tipo de dieta de una familia es un riesgo y es una decisión individual de esa familia, absolutamente escindida de las condiciones determinantes particulares y generales, sería inadecuado, incorrecto y descontextualizado en nuestro abordaje.
A propósito de la descontextualización, Mario Testa, médico y sanitarista argentino, en su clásico libro Pensar en Salud, nos ofrece una definición contundente que creo conveniente retomar ahora para esta reflexión crítica de las guías de prevención cardiovascular. Mario Testa dice así: la descontextualización del objeto de trabajo no permite su tratamiento como algo concreto, puesto que lo despoja de sus múltiples determinaciones. ¿Qué nos quiere decir Testa con esta definición? Y retomando la propuesta de Menéndez y de Rose, si pensamos los factores de riesgo cardiovasculares como variables independientes, descontextualizadas, aisladas, estamos suponiendo que la probabilidad de sufrir un evento cardiovascular de una persona se relaciona casi exclusivamente con su glicemia, su colesterol, su tipo de dieta o su decisión de fumar o no. En contraposición, y entendiendo que los problemas de salud son problemas complejos y que están expuestos a múltiples niveles de determinación, tenemos la obligación, en primera instancia, de reconstruir el contexto real de vida de las personas, el marco en el cual desarrollan su vida cotidiana y en el cual existen elementos que favorecen o determinan los modos de enfermar y morir de las personas y las poblaciones. El cuarto autor al que vamos a recurrir para ayudarnos a pensar críticamente las guías de prevención cardiovascular en la actualidad es un médico brasilero, Emerson Meri, que se enmarca en la corriente de la salud colectiva y que tiene mucha producción, pero uno de sus textos ineludibles es este libro, Salud, Cartografía del Trabajo Vivo. Entre muchos de sus conceptos, uno de los centrales es pensar el trabajo en salud, el trabajo clínico, como trabajo muerto versus trabajo vivo. Meri nos invita a pensar que las intervenciones en donde se niega, se esconde, se elude la condición de sujeto en un contexto real de vida del paciente o la condición de sujeto en un contexto real de trabajo del médico, lo que ocurre es trabajo muerto. Es decir, es un trabajo en el que no participan subjetividades reales, no participan personas reales. La aplicación acrítica mecánica de un protocolo de prevención cardiovascular podría ser la reproducción de un trabajo muerto que tendría poco que ver con lo que realmente implica el trabajo clínico. En contraposición, Meri reivindica y propone defender, reconstruir, repensar y retomar fuertemente el trabajo vivo en tanto encuentro real, concreto, único e irrepetible de dos personas, una con un conocimiento único sobre lo que está padeciendo en su cuerpo y otra con algunas herramientas técnicas puestas a jugar para una intervención aliviadora, curadora o de acompañamiento en un padecimiento de salud. En este sentido, es indispensable retomar esto de cada paciente, cada situación clínica no tiene comparación con la siguiente. Meri nos propone volver a esto de no existen enfermedades universales, existen personas
que padecen algunos signos y síntomas clínicos que podemos clasificar como enfermedades. Pero fundamentalmente la propuesta es volver al viejo, clásico y tradicional trabajo clínico de atender personas que sufren. Al momento actual disponemos de evidencia marcada de que las relaciones sociales, la red de vínculos de una persona o de un grupo humano, se relaciona con la morbilidad y la mortalidad. Esto nos obliga a pensar de qué manera los vínculos sociales determinan los modos de enfermar y morir de las personas y las poblaciones. De alguna manera esta evidencia nos empuja o pone en jaque la mirada bastante concreta y reducida de las guías internacionales de prevención cardiovascular, apuntadas concreta y puntualmente a algunas variables a corregir. Entonces, ¿cómo podríamos pensar la prevención cardiovascular sin caer en la corrección mecánica de variables biológicas individuales? Bueno, en principio podríamos pensar tres estrategias. Uno, entendiendo que no existen guías ni protocolos de valor universal, entendiendo que la evidencia o la guía que resume la evidencia científica tiene un valor limitado. El aporte de estas investigaciones y de estas guías que resumen miles de trabajos o cientos de trabajos de investigación tiene un enfoque descontextualizado y muy puntual en algunas variables. En segundo término, es ineludible entender que la enfermedad humana no responde única y exclusivamente a variables biológicas. Es necesario entender que corrigiendo las cifras de TA o recomendando el cese tabáquico únicamente no vamos a resolver problemas de salud. Tenemos que entender que existen determinantes socioeconómicos, vínculos sociales, determinantes políticos, modos de entender la enfermedad en las poblaciones que de alguna manera se relacionan con el modo en que estas poblaciones transitan su padecimiento, sus modos de enfermar y morir. Sin entender estos contextos particulares de cada población, el uso acrítico de protocolos internacionales nos dejará repitiendo un trabajo muerto escasamente eficaz. En tercer punto, debemos estimular, apoyar y empujar por la producción de conocimiento contextualizado local. Necesitamos producir conocimiento que dé cuenta de cómo enferman y mueren las poblaciones en nuestro país, en estas ciudades, en nuestros contextos locales, partiendo de paradigmas de la complejidad superadores del modelo multicausal. Entonces, ¿cómo en términos más prácticos? Bueno, debemos contemplar que existen datos que nos permiten de un modo accesible ubicar las variables biológicas observadas en la historia de vida y en el contexto real de un sujeto concreto en su mundo. Es decir, debemos retomar aquellos registros en las historias clínicas, interrogar y escuchar a los pacientes en pos de su percepción de la enfermedad y su contexto real de existencia,
En pos de estos datos podremos quizá entender lo que les pasa, lo que produce sufrimiento e intervenir con mayor eficacia. Puntualmente en los centros de salud de la ciudad de Rosario y en gran parte de la provincia de Santa Fe, se utiliza un modelo de historia clínica familiar que dispone de apartados de la historia clínica donde se registran, por ejemplo, la historia de los problemas familiares, los vínculos y las instituciones en las que el paciente participa, por supuesto el familiograma, se registran las condiciones de vida y del barrio, de la familia incluida en ese registro, se registra el sostenimiento económico de cada uno de los integrantes y su nivel educativo, su ocupación o su participación en instituciones sociales, laborales, recreativas. Estos datos pueden ser un modo práctico de acceder a una visión de cómo vive aquella persona que enferma y en pos de entender cómo vive, pensar singularmente estrategias preventivas. Básicamente, la propuesta que queremos hacer es la de sostener un permanente intento de construir, en conjunto con quien pone el cuerpo a la enfermedad, con quien sufre en carne propia el padecimiento, construir problemas de salud contextualizados y singularizados, de manera que se constituyan en el eje de todo trabajo clínico. Las guías, la mejor evidencia científica disponible, es una herramienta, siguiendo a las reflexiones de Emerson Mary, una herramienta que como médicos debemos utilizar críticamente, poniendo a jugar la real condición de existencia de aquel que padece un problema de salud. Cercanos al final de este encuentro y como reflexiones, me parece interesante pensar el uso acrítico de los scores de riesgo, de las guías y los protocolos internacionales de prevención cardiovascular. De alguna manera, esta tensión entre la susceptibilidad individual y las causas subyacentes de la incidencia que nos decía Rose. Si repetimos protocolos acríticos y descontextualizados, vamos a estar intentando, con pobre eficacia, identificar alguna susceptibilidad individual para prevenir en el marco de la estrategia de prevención de alto riesgo. Esto podría llevarnos a reproducir un trabajo abstracto, ineficaz e iatrogénico, a reproducir protocolos que nos lleven a una medicina sin pacientes, a una enfermedad sin cuerpos, a una medicina de control de factores de riesgo, que quizá explican pobremente por qué enferma la gente. Estamos en un momento en el cual el pensamiento clínico está fuertemente influenciado, dominado y podríamos decir contaminado por la hegemonía del razonamiento instrumental, que propone una limitación del encuentro clínico a la aplicación acrítica de protocolos, trabajo muerto, diría Emerson Mary, en donde un médico reducido a técnico, mecánico y sin dimensión subjetiva del trabajo, reproduce, repite y aplica protocolos en un sujeto reducido a objeto. Por último, y retomando esta referencia histórica con la que iniciamos el encuentro, la propuesta es animarnos a ver más allá
de los protocolos, la evidencia y el deber ser científico de la época. Ambroise Paré, en el siglo XVI, cuando las condiciones no fueron las ideales, se atrevió a mirar más allá del protocolo de la época e hizo descubrimientos revolucionarios que cambiaron la vida de mucha gente. En el momento actual, si nos atrevemos a mirar críticamente la evidencia científica disponible, a hacer un uso crítico, limitado de los protocolos como una herramienta que son puntualmente, a poner los protocolos en el maletín al costado del escritorio y a sostener la mirada de quien aún confía en su médico y se abre para hablar de lo que le produce sufrimiento, quizá tal vez podamos volver a realizar un acto clínico real, a entender los por qué alguien enferma y a proponer, quizá artesanalmente, intervenciones singularizadas, contextualizadas y en consecuencia eficaces para prevenir y curar a quienes se atreven aún a entrar a un consultorio médico. Quizá todavía no sea demasiado tarde. Muchas gracias.